Hola, bendiciones, bienvenido, bienvenida a este octavo día de soltándolos para que Dios los transforme. El día de hoy vamos a tocar un tema que yo quisiera titular: no los juzgues. ¿Sabes? El juicio, sin duda alguna, es demasiado perjudicial en cualquier relación. Tanto los juicios como los prejuicios terminan haciendo un daño terrible en las relaciones personales. Y sabes, se entiende por juzgar el determinar uno mismo, haciendo uso de la razón, el valor positivo o negativo de alguien o algo. Pero por otro lado, el no juzgar hace alusión a abstenerse y callar, ser sabio al momento de señalar y de hablar. ¿Y por qué es tan importante entender esta definición del juzgar? Porque en la pareja y nosotros los hijos de Dios debemos de ser humildes y no permitir que la soberbia y el orgullo, que muchas veces son las que nos motivan a señalar y a juzgar, nos lleven a señalar, a criticar, a juzgar a nuestra familia. En el caso del esposo o de la esposa, no sabes el daño tan terrible que causas. Y peor aún cuando conocemos sus debilidades, sus defectos, sus errores, sus pecados. Ahí es donde somos más tentados a señalar, a criticar y a juzgar. Por eso no debemos de creernos más valiosos que nadie, mucho menos más valiosos que nuestro esposo, esposa o hijos. Porque sabemos que el Señor ama a esa persona y lo ama y está tratando con él, y a su tiempo, tal como lo hace con nosotros, Él irá transformando la vida de esa persona. Por ello no debemos juzgar para evitar peleas, para evitar dañar el corazón de esa persona, desanimarlo, llevarlo a bajar su autoestima. Por eso Proverbios 13:10 nos dice: ciertamente la soberbia concebirá la contienda. Muchas de las peleas que se producen en los hogares es por los señalamientos y las críticas. Pero este versículo sigue diciendo: más con las avisadas está la sabiduría. Hoy el Señor te está diciendo que tú tienes que seguir este consejo. El no señalar, el no juzgar es muy importante. La palabra del Señor nos dice que cómo tú te atreves a señalar el error que está en el ojo, la viga, que es la paja que está en el ojo de tu amigo, y no ves la viga que está en el tuyo. La palabra del Señor también nos dice en Lucas 6:36 y 37 que no juzguemos ni señalemos, porque con la dureza con que lo hacemos, así también nosotros seremos juzgados. ¿Sabes? La crítica y el juicio son bastante dañinos, son bastante destructivos de las relaciones. Pero ¿por qué el ser humano tiende a pecar? ¿Por qué el ser humano tiende a juzgar? Por pecados propios, por nuestra propia desobediencia, por heridas del pasado, porque fui muy juzgado de niño o de novio, por algo que hizo o no nos perdonaron, porque me creo mejor o por sentimientos de inferioridad. Y las consecuencias de esto, y es a lo que yo quiero que tú hoy medites, es que esto va a terminar debilitando la comunicación. Dañará la comunicación con Dios y con tu familia. Afectará la autoestima de tu pareja y de tus hijos. Y esto termina produciendo manipulación y control en nosotros, y puede llevar incluso hasta la violencia en muchos de los casos. Por eso es importante que tú reconozcas que estás pecando. Debes perdonar las ofensas del pasado, bendecir la vida de tus hijos, de tu pareja, orar para que Dios los transforme y los cambie, para que toque esos corazones. Debes tratar y esforzarte por ponerte en la posición del otro y mejorar tu comunicación. Pedirle a Dios sabiduría para hacerles ver sus fallas y sus errores. Pero ante todo ser humilde
Y también es muy importante el ayuno y la oración para hacer menguar el orgullo y la soberbia que nos quieren llevar a señalar y a criticar a los demás. Hoy es muy importante que entiendas que cuando haces eso, que cuando juzgas y señalas a tu pareja, a tu familia, estás haciéndoles un daño. ¿Sabes? Jesús nos dice en la palabra del Señor en Lucas 6:36 y 38, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que ustedes miden, os volverán a medir. ¿Sabes? No tenemos tú y yo el poder y la potestad para juzgar. Eso le pertenece solamente a Dios. Y obviamente no deberíamos caer en aquella tentación que le hizo a Adán y a Eva aquella serpiente en el Edén, que les dijo: seréis como dioses. El enemigo siempre ha querido que nosotros nos veamos como dioses en la posición de señalar y criticar a los demás. Por eso hoy es importante que tú y yo entendamos que no tenemos la capacidad necesaria para juzgar, porque somos humanos pecadores con errores como todo el mundo. Y por eso lo primero que tú y yo tenemos que entender es que cuántas veces hemos creído que quizás nuestra pareja o nuestros hijos están haciendo algo con fines egoístas y empezamos a juzgar sus intenciones. Muchas veces, aunque no conocemos las intenciones del otro, en uno de los casos más comunes es que muchas veces cuando alguien nos trata mal y entramos a interceder, el otro empieza a decir: es que tú te estás poniendo en el lado del otro, tú estás del lado de tu familia, por ejemplo, y no del mío. Y empezamos a lanzar juicios y prejuicios que terminan dañando poco a poco la relación. Cuando empezamos a interpretar de manera equivocada el comportamiento de nuestra pareja o de nuestros hijos. Por eso el juzgar a nuestra familia es grave, porque muchas veces es fruto de nuestra propia soberbia, porque eso indica que en nuestro corazón está faltando la misericordia y la gracia de Dios. Por eso hoy es importante que tú y yo renunciemos al deseo de criticar y de señalar al otro. No juzgues más. Hoy te dice Dios: no juzgues más, no señales más. Hoy Dios te está haciendo un llamado a sembrar amor. El amor no juzga, el amor no critica y no señala. Si tú quieres empezar a ver cambios en tu familia, en tu matrimonio, en tu pareja, y Él tiene el deseo de volver a tu casa, de volver a tu familia, de volver a restaurar tu hogar, es necesario que tú renuncies a juzgar y a criticar. Es necesario que tú renuncies a la crítica y al juicio. Por eso hoy dile: Padre Celestial, hoy decido en mi corazón perdonar las heridas del pasado. No volver a señalar lo que Él hizo hace años, lo que ella hizo hace años, hace un mes, hace una semana. Dile: Señor, hoy decido creer que tú vas a hacer de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, una nueva persona. No los puedo seguir juzgando como antes. No los puedo seguir criticando como antes. Dile: Señor, ayúdame a sembrar palabras de amor, palabras de fortalecimiento, palabras que los levante y los anime a seguir esforzándose. Dile: Padre Celestial, hoy quito de mi mente y de mi corazón toda crítica, todo señalamiento. Dile: Padre Celestial, ayúdame a ponerme en sus zapatos, ayúdame a ponerme en su posición, ayúdame a ver cómo ellos ven y ayúdame a amarlos. Porque tú nunca criticaste a nadie, tú nunca señalaste a nadie. Así como pasó con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, Padre. Que todos querían señalarla y apedrearla, y tú dijiste: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hoy nos dices a nosotros: tú no estás libre de pecado para estar señalando, juzgando, criticando a tu esposo, a tu esposa, a tu familia.
nuestra posición es igual a la de ellos, con errores y con defectos, con pecados y cosas por cambiar. Por eso, Padre Celestial, yo oro por cada persona que me escucha. Yo te pido en el nombre de Jesús que coloques en nosotros un corazón manso y humilde como el tuyo. Que nos ayudes a ser misericordiosos y compasivos. A entender, Señor, que no estamos en la posición de señalar ni de juzgar a nadie. Quita toda soberbia. Y ahí donde tú estás, dile, Señor, yo renuncio a la soberbia, al orgullo, a la crítica y al juicio. Padre, quita de nosotros todo eso. Renunciamos a todo eso y te pedimos, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a hacer luz y amor en nuestra casa. Y danos sabiduría también, porque es necesario, Padre, también hacer ver los errores al otro, pero con amor, con mansedumbre, con sabiduría, con misericordia, así como tú lo hiciste con nosotros. Ayúdanos a ser sabios para hablar, prudentes, a entender que todo tiene el tiempo y la hora correcta para hacerlo, no hacerlo en el momento del furor y de la ira. Guárdanos de hablar con rabia, Señor, perdónanos porque todos te hemos fallado en eso. Muchas veces hablamos en el momento del ira y de la rabia y juzgamos y criticamos y señalamos y hacemos cosas que le hacen daño a nuestros hijos y familia. Perdónanos, Padre Celestial. Ayúdanos a cambiar, ayúdanos a ser prudentes y sabios para hablar, que podamos elegir el momento correcto, indicado, las palabras correctas para hablar. Guárdanos, Papito Dios, de maldecir y de señalar. Y si lo hemos hecho, ahí donde tú estás, dile, Señor, yo cancelo toda palabra maldiciente que he lanzado contra mi esposo, mi esposa, mis hijos o mi familia. Dile en el nombre de Jesús, Padre, cancela todas esas palabras maldicientes que de una manera imprudente, irresponsable he lanzado por dejarme llevar de la rabia, de la ira, de la frustración, del dolor, de la angustia. Padre, perdónanos, Señor. Danos sabiduría, danos discernimiento, danos amor, compasión, comprensión para edificar una buena comunicación en nuestras casas. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, Padre bueno. A ti sea la gloria, Padre celestial. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre, Señor, por todo lo que tú has hecho, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú harás en la vida de cada uno de los que me escuchan. Padre, para tu gloria y tu honra hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios estén contigo hoy y siempre. Amén.